Es una alegría estar con ustedes, ¿no? Esta tarde y compartir la palabra de Dios. Muy bien, antes de iniciar vamos a inclinar nuestros rostros para que el Señor nos pueda acompañar y orar. Bendito y maravilloso Dios que estás en los cielos. Esta tarde te pedimos, Señor, tu presencia en nuestra meditación de esta tarde. Tú puedas guiarnos a cada uno de nosotros. Seas tú quien hables a través de mí para que podamos aprender de tu palabra y seas tú quien nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hablar acerca de preparación para el tiempo del fin. Es importante que sabemos que la venida del Señor está cerca. Y entonces, ¿cómo debemos prepararnos? Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar en Romanos 13:11. Y dice así la palabra de Dios, ¿no? Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Qué importante, ¿no? Es estar entonces despiertos. Es hora de levantarnos, ¿no? ¿Por qué nos dice hora de levantarnos? Porque estamos echados o estamos dormidos, levantarnos del sueño, dice, ¿no? Cuando nosotros dormimos, siempre perdemos la noción del tiempo, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hija Natalie era pequeña, se había quedado dormida una tarde. Eso de las 12 de la tarde, no se fue a descansar. Y se levantó a las 7 de la noche, pensó que había pasado toda la noche dormida. Se levanta y se va corriendo a lavarse la cara y se cambia el uniforme. Yo le digo a la hijita, ¿qué pasó? Me dice, ya voy a ir al colegio. Yo le digo, ¿cómo es ir al colegio, hija? Si todavía no ha pasado la noche. Como había dormido toda la tarde, había perdido noción del tiempo, ¿no? Esas cosas también a veces nos pasan y por eso es que el Señor nos dice que nos levantemos del sueño, ¿no? Y nos dice que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dice, es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que antes creíamos. Tú y yo somos entonces conscientes del tiempo y que estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos que todas las cosas están pasando y sabemos que el tiempo está muy cerca. Por las señales sabemos que Cristo está pronto a regresar. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo 25:2, especialmente, ¿no? Dice, habla acerca de Mateo 25:2, habla acerca de las 10 vírgenes. Yo creo que casi todo el tiempo hemos hablado de esto, como nosotros como adventistas sabemos mucho, que hemos leído acerca de la palabra de Dios y siempre hemos contado a niños, a grandes, adolescentes acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Pero dice, mira en el versículo 2, ¿no? Dice, ¿no? 5 de ellas prudentes y 5 eran insensatas. Y habla acerca, ¿no? De tardándose el esposo, ¿qué dice? Ellos se cabecearon y todas se durmieron, dice en el 5, ¿no? Tardándose el esposo, cabecearon, todas de ellos se durmieron. Entonces sabemos nosotros que, ¿qué pasó? Dice con ellas, habían 10 vírgenes. Eso nos hace un ejemplo de que nosotros no estamos, una comparación con las 10 vírgenes. Pero la gran diferencia es que nosotros podemos pensar, ¿no? Que tal vez esas 10 vírgenes estaban andando mal. No es cierto, ¿no? Porque sabemos que todos ellos eran cristianos. Tenían, dice, la preparación del aceite. Ellos asistían a la escuela sabática. Ellos hacían el culto divino. Ellas iban a los miércoles, los viernes, a la iglesia. Se levantaban temprano. Pero ¿qué es lo que pasaba con ellos? Ambos compartían el mismo sentir, pero 5 de ellos no estaban preparados para ese acontecimiento, ¿no? Para el acontecimiento de que ellos estaban esperando a que venga el esposo. Ellos creían en eso, claro que sí, como tú y yo creemos también en la venida del Señor. Ellos estaban convencidos, pero no estaban preparados. Los que no se preparan no recibirán, también dice, la lluvia tardía. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que preparar nuestros corazones para recibir la lluvia tardía. Estas 40 madrugadas, los grupos de los hermanos que estamos entrando, estamos entendiendo mejor a las 5 de la mañana y cómo es que cada uno de nosotros podemos
entender, mira, tantos años pudimos haber estado en la iglesia, pero ahora sí estamos entendiendo cuán profundo es leer la palabra de Dios. Entonces, podemos seguir hablando de las 5 vírgenes. ¿Ustedes creen que las 5 vírgenes eran hipócritas? No, ellas eran sinceras, pero habían descuidado su preparación. Es por eso que cada uno de nosotros no tenemos que descuidarnos, hay que estar siempre despiertos, ¿no? Hay que levantarnos del sueño para tener la noción del tiempo, para no perder la noción del tiempo. En el conflicto de los siglos, en la página 680, dice así, ¿no? Aquí la palabra de Dios. Puede ser mi diapositiva porque están usando en el Zoom, ¿no? Pero aquí tengo aquí tengo el conflicto de los siglos en la página 680. Por favor, que está aquí. Nos dice, ¿no? El tiempo de angustia, cual nunca fue, después hubo gente, se iniciará pronto, dice. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Nos dice, ¿no?, que el tiempo está muy cerca. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Llegaremos a un tiempo de angustia. Hemos tenido tiempo de angustia. Estamos teniendo ahora tiempo de angustia por este problema tan mal que está pasando, por esta pandemia. Estamos tristes porque muchos de nuestros hermanos están enfermos. Muchos de ellos están hospitalizados, están pasando momentos difíciles. Nosotros como hermanos sentimos dolor por la pérdida de los hermanos. Yo creo que tenemos la esperanza, pero como seres humanos sentimos dolor y estamos tristes, ¿no? Y realmente esto a nosotros nos preocupa mucho, pero dice que en los tiempos finales habrá muchos peores. Parece que este es el principio de dolores, pero nosotros estamos sintiendo. Imagínate nosotros si seremos fuertes, ¿no? Para llegar a ese tiempo final. Necesitamos estar preparados. Nosotros somos conscientes de esto y no todos estamos preparándonos. Nosotros tenemos muchas oposiciones hoy mismo, ¿no? Y entonces a veces tenemos oposiciones también en familias. Si algunos son cristianos y otros en la familia no son cristianos, ¿qué pasa con nosotros? También hay oposición y muchos de ellos también pasan momentos difíciles o tal vez algunos no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces nuestras familias cuando no quieren escuchar, ¿cómo sentimos? Sentimos dolor, sentimos tristeza y eso a nosotros nos duele, ¿no? Pasar esos momentos. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados, orar fervientemente. Eso es lo que nos están ayudando, ¿no? Vamos a poder leer también en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 324. Voy a pedir que lo lea mi hija Esther. Si alguna vez Dios habló por mí, llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de verdad que sostenéis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debería dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Gracias. Muy bien, vemos, ¿no?, que el tiempo del fin se acerca, pero también sabemos que pasaremos cosas muy difíciles. Pasaremos momentos en tribulaciones. Si es que aún estamos vivos, pasaremos esos momentos de dificultad. Y entonces, ¿qué necesitamos? Estar preparados, no perder el tiempo. ¿Quién sabe? Muchos de nosotros estamos pasando horas viendo programas de televisión, o en el internet, o en el celular, o en el trabajo, y no nos damos tiempo para estar con el Señor, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos entonces? Ustedes saben que este cuerpo que tenemos un momentito, hermano, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Entonces, nosotros simplemente somos mayordomos. Yo creo que ahora sí podemos escuchar mejor. ¿Me escuchan, verdad? ¿Alguien me dice que me escucha? Hermano Alfonso, le escuchamos. ¿Ahora me pueden escuchar? ¿Ahora sí me escuchan? Sea un alimento que pueda darnos Te escuchamos, hermana.
Muy bien, ya está bien. Entonces no podemos entender, es hora de no perder tiempo, utilizar bien el tiempo, porque el apóstol Pedro también nos dice, ¿no? ¿Están escuchando otras voces? Ya, ahora sí. Lo importante es que las personas se mantienen. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar, ¿no? De nuevo. Y cuán importante es nosotros estar preparados, no perder el tiempo en esas cosas que son secundarias. No podemos estar perdiendo tiempo viendo televisión o los jóvenes en el chat o en cualquier programa, ¿no? Muchos pasan a veces en los momentos que han estado confinados en el Netflix, han pasado, quién sabe, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Pero yo recuerdo que aquí cuando... Y entonces nosotros vemos, ¿no? Cuán importante es tener bien, ser conscientes del tiempo que estamos, porque la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo. Y entonces vamos a buscar también Efesios 6, 10 y 13. ¿Qué nos dice? Si alguien pudiera tenerlo, por favor, podría leerlo. Efesios 6, 10 y 13. A ver, yo, hermano. Muy bien, hermanita. 6, 10 y 13, ¿verdad? Y 13, sí, así es. Sí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gracias, hermana. Cuán importante es entonces que tenemos que hacer, tomar toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Sabemos que es la palabra del Señor, el escudo de la fe y la oración, que es muy importante cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces aquí nos dice en la palabra, hay que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque sin Cristo nada podemos hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer entonces para prepararnos cuando venga el día malo? Tenemos aquí estudio de las escrituras, estudio de las profecías, ¿no? Y es muy importante. En San Juan 5:39 dice, ¿no? En la primera parte, escudriñad las escrituras. Ahí nos dice bien claro la palabra de Dios, ¿no? Jesús mismo en sus palabras dice, escudriñad las escrituras. ¿Y qué es escudriñar? Es simplemente leer todos los días como formalismo. Voy a leer mi devoción matinal, voy a leer mi año bíblico, voy a leer que estamos leyendo reavivado por su palabra un versículo diario simple. No, no. Escudriñar significa, es mucho más que leer, es entender, dice las escrituras. Es más profundo, ¿no? Estar cerca de Dios, es tratar de comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es importante. Tenemos que escudriñar, no simplemente leerlo. Hay que hacer profundizar cada vez más. Como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Cuando escuchaban un tema, ellos dicen que iban a la palabra de Dios para saber si esas cosas eran ciertas o no. Y entonces analizaban, profundizaban si cuál era la voluntad de Dios. Yo creo que ese es el trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros en este tiempo, cada momento, ¿no? Como dice Pedro, dice, ¿no? El diablo está como de león rugiente buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, está buscando, dice, como león rugiente a quien devorar. Entonces tenemos que estar sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Tenemos que estar en una condición física sana. Cuando si no estamos sobrios, que estamos. A la gente no, entonces a veces están ebrios tal vez, pero espiritualmente no. No tenemos la noción del tiempo. Un ebrio no tiene una noción del tiempo, no está en sus cabales completos. Y el Señor nos dice que estemos en cabales completos. Muy bien, es importante esto. Quisiera también que leamos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, 312. Yo creo que la hermana Priscila quiere decirnos qué significa sobrios, ¿verdad? Hermanita Priscila, ¿quiere compartir con nosotros? Veo que está levantando la mano, hermanita Priscila. Que presentéis vuestros cuerpos en
Hermana Priscila. Gracias, hermanita, por darme la palabra, pero no había Sí. levantado la mano. Creo que fue la tecnología, pero tiene razón, hermanita. Ser sobrio significa es estar listos, ¿no? Ser sobrios es con el corazón sano. Todo lo que usted ha señalado, hermanita. Gracias, hermanita Priscila. Muchas gracias. Muy bien, en Joyas de los Testimonios tomo 2, la página 312 también nos dice así. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, no comprenden las evidencias de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Muy bien. A veces nosotros tal vez no pensamos realmente las cosas, ¿no? O vemos a los jóvenes, a los niños, pueden asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque papá va, pueden sentarse al lado de mamá. ¿Por qué? Porque quieren escuchar y no conocen personalmente a Dios. Eso también es muy importante. Tanto nosotros los padres, los hermanos mayores, enseñarle a cada uno de los jóvenes que realmente conozcan a Cristo, no a Cristo de la familia, sino que conozcan a Cristo personalmente, que tengan una convicción completa, no solamente que vayan por costumbre. Es muy importante eso también recalcar. Muchos de los jóvenes hemos visto en el tiempo que cuando íbamos a la iglesia, iban a hacer a que juntarse, se emocionaban porque se iban a encontrar con... Claro, es bueno encontrarse con los hermanos, pero no iban para encontrarse con Dios. Y en esa parte es importante que ellos también sean conscientes, ahora que ustedes jóvenes, adolescentes que me están escuchando, ¿no? Que conozcamos a Cristo personalmente, que sea Cristo personal de nosotros o no de la familia, no estar haciendo una cosa y luego otra. Todos los días no podemos estar leyendo la palabra de Dios para conocer la palabra. También en Conflictos de los Siglos, en la página 616, nos dice esta palabra, ¿no? Un ratito voy a pasar el libro. Dice así: los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Por sí mismos, dice, cada uno de nosotros tenemos que comprender realmente qué cosa, el testimonio de las Escrituras. Por eso es importante cuanto más cada uno de nosotros seamos como los bereanos, ¿no? Estudiando atentamente la palabra de Dios. Es importante que luchemos. Hay una promesa linda en la Biblia que nosotros encontramos en el libro de Lucas, ¿no? Capítulo 21, versículo 14. Me gustaría que leyera un hermano o una hermana, por favor. San Lucas 21, 14. Hermana Carmen, yo lo tengo. Muy bien, hermanita, léelo, por favor. Ok, Lucas 21, 14 dice: proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Gracias, hermanita. Esa palabra también nos hace recordar que en los tiempos finales, ¿no? Va a haber muchas dificultades. A veces nosotros decimos, ¿qué hablaremos? ¿No? ¿O qué haremos? O cuando presentamos un estudio de Biblia también, cuando decimos, no, ¿cómo puedo hablar? Pero dice que no debemos pensar en esas cosas, porque el Señor hablará por medio de nosotros, ¿no? Pero ¿cómo hablará por medio de nosotros si no escudriñamos las Escrituras? Es como cuando tú te presentas a tu clase, a un examen, ¿no? Dices, no, Señor, ayúdame para poder hacer un buen examen, pero si no has estudiado, si no has practicado, no podrás tener una buena nota. Es de la misma forma cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, escudriñamos diariamente, el Espíritu Santo estará con nosotros y no tendremos que preocuparnos de nada porque Él hablará a través de nosotros. Es importante entonces un estudio profundo de las Escrituras. Es importante la oración todos los días. La oración es una devoción, no todos los días a Dios. Nosotros encontramos en el libro de Génesis, capítulo 32, 26, una enseñanza muy bonita,
Me gustaría que leyeran uno de los hermanos también, por favor, que busquen en la Biblia Génesis 32, 26. Bueno, ahorita está haciendo frío, hace frío, y no puede eso hacer daño. Dice así, Claro, yo sé que Génesis 32, 26, dice así, hermana. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Gracias, hermanito Nel. Qué importante, ¿no? Esta palabra de Jacob, que le dice el Señor, el que estaba peleando, el ángel del Señor, le dice, no, déjame porque raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Qué importante, ¿no? Este cambio podemos encontrar, mira, pidiendo la bendición de Dios, dice, ¿no? No me también nosotros podamos decir, no me suelto de ti, Señor, hasta sentir tu presencia, hasta sentir tu bendición, ¿no? Él clamaba, él no se soltó, se cogió completamente del ángel, sabía que era Jesús con quien estaba luchando. Y mira cómo es que esto le cambió la vida a él por haber estado pidiendo la bendición de Dios. Es la misma forma que cada uno de nosotros también tenemos que estarnos al lado del Señor, ponernos de rodillas y decir, no, no me suelto de ti hasta sentir tu presencia, hasta sentir tu bendición. En Génesis 32, 28, nosotros vemos, en esta parte dice, ¿no? Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Que llegó a ser Jacob, su nombre fue cambiado, fue vencedor. De la misma forma, nosotros también, estando de rodillas delante de Dios, podemos ser vencedores y el Señor nos cambiará nuestro nombre. Ya no me dirá Carmen, sino me dirá vencedora o le dirá a usted vencedor o vencedora. Qué importante es esto, ¿no? Entonces Dios cambia nuestro nombre. Seremos vencedores. En primeros escritos, en la página 270, dice esto. Voy a permitir que lo lea Esther. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos, y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Amén. Cuán importante es nosotros mantenernos perseverantes, luchando, ¿no? Al lado de Dios, rogando la presencia de Dios en cada instante, porque sabemos que tenemos muchas tentaciones, el enemigo está trabajando con mucho más fuerza y nosotros estamos descuidando. Pero si nosotros no nos ponemos de la parte de Dios, no estamos al lado del Señor, ¿qué es lo que pasa? Pasa que cuando nos retiramos, no tomamos ni cuenta de lo que está pasando, los ángeles del Señor ya no van a estar con nosotros porque no le pedimos la ayuda. Y entonces, ¿qué pasará? Dice, ¿qué vio la hermana de White? Los perdió de vista. La presencia del mal estará con ellos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pedir la ayuda diariamente de Dios para luchar todos los días de nuestra vida. Mientras existamos, tenemos que pedir que el Señor esté en nuestros corazones. Como estudiamos en las 40 madrugadas, estamos estudiando, ¿no? Y nos dice que tenemos que pedir diariamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros. No tenemos que descuidarnos. Si nos descuidamos, seremos dejados de vista, como ella lo vio. Es por eso, dice, es muy importante que nosotros tengamos la limpieza de nuestros pecados, tengamos arrepentimiento. Nosotros podemos decir algo de Jacob. Primeramente, Jacob experimentó el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque él pidió perdón, porque él se sentía mal de haber engañado, ¿no? A su padre al robar la primogenitura, porque a él no le tocaba. Claro que esto ya estaba anteriormente
en el vientre de la madre, dijo que habían dos naciones, ¿no? El mayor iba a gobernar al menor, ¿no? Pero esto era una profecía, pero no esperó la voluntad de Dios. Y vemos que le costó muy caro, ¿no? Y nosotros podemos ver, ¿no? Pero nosotros vemos cómo es nuestro Dios. El Señor lo perdonó. Cuando nosotros vamos al trono de la gracia de Dios, el Señor está listo para perdonarnos. Quisiera leer en Conflicto de los Siglos en la página 677 y 78, nos dice así la palabra de Dios. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de Daniel. Dice, el tiempo de angustia, cual nunca fue. Ah, no, esta no es todavía, estoy pasándome mucho. 77 y 78 dice, ¿no? Perdón. Si Jacob no se hubiera arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando los atormenten el temor y la angustia, serían aniquilados. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que lo librase. Cuán importante es entonces que tenemos que hacer como Jacob, pedir la misericordia de Dios. Él pidió en oración que fuese salvado, pidió perdón. Claro, tuvo consecuencias. Estuvo 20 años, no más de 20 años fuera de su casa. No estuvo en la muerte de su madre. Nunca más lo volvió a ver a su mamá. Esas consecuencias a veces pasa cuando nosotros cometemos algunas cosas, ¿no? El Señor nos perdona nuestros pecados, pero no nos libra de las consecuencias. Pero podemos ver que en su infinito amor recibió el perdón. Él tuvo temor y angustia. Por eso considera, ¿no?, la angustia de Jacob, que pasó un momento tan difícil. ¿Por qué tuvo la angustia Jacob? Porque sabía que su hermano le quería matar y había venido con 400 hombres detrás de él. Él estaba solo, solamente con su esposa y ahí que tenía otras mujeres que estaban allí, ¿verdad? Pero esto no era para ellos, era muy débiles y necesitaba el poder de Dios. En su angustia clamó a Dios. Dios le perdonó. Y entonces esa noche, como salvaguardia, vino el ángel de Jehová. Luchó toda la noche pensando que era su enemigo, pero vemos que salió vencedor. De la misma forma, nosotros tenemos que estar al lado de Dios. Si tenemos algún pecado que tenemos guardados adentro, hay que confesarlo y pedir perdón. El Señor es misericordioso, tiene poder para perdonar nuestros pecados, ¿no? Como lo hizo con Jacob. Por eso dicen los últimos tiempos, antes que termine el tiempo de gracia, tendremos cada uno de nosotros una angustia tal. Pero angustia, ¿por qué? Para saber si el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Pero nosotros ya sabemos que nos ha perdonado, pero quién sabe, algunos podemos haberlo guardado y lo hayamos olvidado, ¿no? El Señor, nosotros podemos, ayúdanos a recordar las cosas malas que hicimos y perdónanos, ¿no? Y entonces cuando alcanzamos el poder, dice, ¿no?, del perdón, ya no nos acordaremos en el tiempo de la angustia, algún pecado que cometimos o alguna falta que hicimos, porque el Señor lo borrará completamente nuestros pecados y seremos vencedores. Claro que pasaremos por esa angustia tan difícil, pero seremos librados en su inmenso amor y su misericordia. Qué bonito, ¿verdad? En Salmos 32:5 nos dice así. ¿O alguien podría leerlo, por favor? Salmos 32:5. Pues yo, hermana. Muy bien, hermanita. ¿Verdad? Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confiaré en mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Qué bonito. Gracias, hermana. Aquí encontramos la confesión de quién, de David, ¿no? Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es nuestro Dios, grande y perdonador, misericordioso. Y no tenemos que esconder nuestro pecado ante nuestro Señor, confesar todas las cosas malas que haya habido en nuestro corazón. Y Él nos librará de ese mal. Qué hermoso, ¿no? La palabra. Y quisiera que leyéramos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Es una enseñanza cada uno de nosotros. Dice, ninguno de nosotros recibirá. Mira, cuán importante es nuestro carácter. El único que vamos a poder llevar al cielo es nuestro carácter y necesitamos hacer un cambio, ¿no? Y entonces para poder recibir ¿qué? El Espíritu Santo, ¿no? De la lluvia tardía, ya como en la lluvia temprana recibieron los apóstoles allá en el día de Pentecostés, ¿no? Y de la misma forma también la lluvia tardía, cada uno de nosotros recibiremos para el tiempo final. Es importante aprender entonces que no es tiempo de perder, no es tiempo para tener corazones divididos. Tenemos que acercarnos a Dios. Nosotros encontramos en el camino a Cristo que nos dice, ¿no? Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de este tu primer trabajo, dice. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Acercarnos a Dios. Y también en Mateo 6:33 nos dice, no, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. En nuestra vida diaria, todos los días, tenemos que consagrarnos a Dios. Todas las mañanas, el primer trabajo que tenemos que hacer, que es consagrarnos a Dios. Decirlo, Señor, tómame enteramente tuyo, hágase tu voluntad en mi vida. Y Él sea quien nos dé los planes diarios. Si cada día de nosotros nos acercamos a Dios, estaremos listos y preparados. Seremos como las vírgenes prudentes y no poder desmayar, ¿no? Seremos fuertes cada día más. Estaremos fortalecidos con la presencia del Espíritu Santo. Tú y yo entonces necesitamos aprender esto, consagrar nuestra vida todos los días. Y eso es importante, tanto jóvenes, adolescentes y adultos tenemos que pensar en qué tiempo estamos viviendo, ¿no? Ya estamos en el tiempo, en los tiempos finales. Están pasando cosas muy difíciles. Todos los días estamos pasando momentos difíciles al ver, ¿no? Al sentir que el mundo está cada día peor. Esa pandemia está dañando a muchas personas. Podemos decir, no, a cada uno de nosotros, hasta aquí nos ayudó Jehová, agradecidos a Dios por cada día que pase, porque cada día que amanezca es un milagro de Dios que estamos sanos. Y yo creo que tenemos que estar conscientes en el tiempo que estamos viviendo. Gracias, queridos hermanos. Este fue el tema de hoy.